¿Cómo están? Buenos días. El día de hoy les voy a hablar sobre las mutaciones, que es un tema que ya leyeron un poquito, dado que hicieron un trabajo la clase anterior. Pero bueno, vamos a afinar algunos conceptos y ampliarlo, por supuesto. Bueno, las mutaciones no son otra cosa que cambios en el DNA y puede haber de diferentes tipos y se pueden dar por diversas razones. Y es una de las causas por las que hay tanta diversidad en los seres vivos. Las mutaciones son de importancia tal que por medio de estas se pueden generar a lo largo del tiempo nuevas especies. Entonces, lo que hacen las mutaciones es originar variabilidad en los seres vivos, porque hay una recombinación genética. Además de la mutación. Como mutación, entonces, tenemos un cambio repentino en el material genético. Como saben, este material genético está dentro de las células, específicamente en el núcleo y en algunos organelos, y este tipo de cambio puede ser inesperado y lo más importante es que se puede heredar. Por eso es que a largo plazo puede originar variabilidad. Estas mutaciones se pueden expresar a diferentes niveles, como por ejemplo en el número cromosómico, en la estructura de los cromosomas y en específico en los genes. Recuerden que finalmente los genes forman a los cromosomas y a su vez estos se agrupan en cierto número dependiendo de la especie. Bueno, a pesar de que podríamos ver a las mutaciones como errores en el material genético, vamos a ver más adelante que esos errores pues pueden tener una razón de ser y también tienen importancia. ¿Qué pasa en las mutaciones? Pues puede comprender una sola sustitución de un par de bases, una deleción o una inserción. Ahorita vamos a ver qué es cada una de uno o más pares de bases, lo que ocasionaría que la estructura de un cromosoma se viera alterada. Las bases ya las vimos por ahí y son bases pirimídicas y bases púricas. En este grupo están la adenina, la citosina, la guanina, por ejemplo. Entonces, las mutaciones pueden ocurrir en regiones de un gen y puede codificar para una proteína o en regiones no codificadas de un gen. Un gen se compone de mucha información, entonces hay partes que codifican, es decir, que se pueden traducir a una proteína y hay partes que no. Por lo tanto, esas mutaciones pueden o no llevar a cabo un cambio detectable en el fenotipo. Recuerden que el fenotipo es lo que nosotros vemos, la apariencia física. Entonces, las mutaciones pueden detectarse en el fenotipo o no. Y se puede llevar a cabo tanto en células somáticas como en células germinales. Las células somáticas son todas las de nuestro cuerpo, excepto los óvulos en mujeres y los espermatozoides en hombres, hablando de la especie humana, pero en general en el reino animal hablamos de hembras y machos. Entonces, puede llevarse a cabo en todos los tipos de células. ¿Qué importancia tiene? Es una fuente de variaciones genéticas, lo cual puede proporcionar a largo plazo elementos para evolucionar, porque actúa sobre ella la selección natural.
La evolución es un proceso que involucra muchos aspectos, pero en general se debe a aquellos procesos en los que las poblaciones cambian características genéticas a lo largo del tiempo. Y la selección natural es un proceso que permite a las poblaciones adaptarse a su medio ambiente, que va cambiando. Entonces, esos individuos de esas poblaciones o de esas especies, pues también va cambiando a través de las generaciones. Esto puede dar origen a nuevas especies. Bueno, si no hubiese mutaciones, los organismos no podrían evolucionar de acuerdo a lo que ya comentamos. Tampoco se podrían adaptar a los cambios ambientales. Es por ello que la mutación pues, es importante porque nos proporciona variabilidad genética, la cual, a su vez, permite la adaptación de los organismos a los nuevos ambientes. Esta es la actividad que van a realizar el día de hoy. Entonces les sugiero que en este momento pausen el video y la copien por favor en su cuaderno. Este mapa que abarca todos los aspectos que vamos a ver el día de hoy, lo van a ir llenando con las palabras que hagan falta en los espacios vacíos. Entonces, lo van a ir llenando por favor y al final me mandan su evidencia. Por ahí chequen las cuestiones sobre la presentación porque por ahí hay pistas para ver qué palabras podrían ir ahí en esos espacios. Bien, continuemos entonces con tipos de mutaciones. Recuerden que entonces las mutaciones son cambios en el DNA. Aquí vemos una cadena de DNA y se puede presentar a lo largo de la cadena. Recuerden que un gen es un trozo de DNA que codifica para una proteína. Bueno, hay del tipo mutaciones espontáneas y estas se producen siempre en nuestro cuerpo. Precisamente en este momento hay células que están mutando, hay mutaciones en nuestras células y entonces son normales por nuestro crecimiento y porque el ambiente va cambiando. Y estas mutaciones son de tal importancia que son la base de la evolución biológica, como se los comentaba hace un momento. Entonces, son los cambios en la secuencia de nucleótidos de los genes y no hay agentes específicos que estén asociados con su ocurrencia. Estos pasan al azar. Como decíamos aquí, se producen en condiciones normales. Sin embargo, pues sí pueden afectar de tal manera que pueden ocasionar enfermedades, que se manifiesten ciertas enfermedades, como por ejemplo la fenilcetonuria. Esta consiste en que un bebé, por ejemplo, cuando nace, no tiene la capacidad para descomponer un aminoácido llamado fenilalanina. Este aminoácido está presente en muchísimos alimentos de los que consumimos, como por ejemplo la leche, las carnes, en una gran variedad. Entonces, puede provocar deficiencias en la alimentación. Pero sobre todo se manifiesta, este tipo de mutación sí se manifiesta en el fenotipo. Los niños que nacen con esta enfermedad, por ejemplo, tienen la cabeza de tamaño menor que el promedio, por lo mismo pueden presentar cierto retraso mental, además de convulsiones, por ejemplo, y otros síntomas. Bueno, las mutaciones inducidas. Estas resultan de la influencia de factores externos, factores extraños, y estos pueden ser tanto agentes naturales como artificiales. Entre ellos, por ejemplo, están la radiación,
y en específico la radiación UV del sol, aunque igualmente la radiación podemos recibirla de manera artificial. Entonces, la radiación es uno de los primeros mutágenos conocidos, sin embargo, también otros son los agentes químicos. Por ejemplo, el benzopireno, que es un químico que se encuentra en el humo del cigarro. Y, por ejemplo, la exposición a los rayos ultravioleta bajo el sol, pues, como ustedes saben, ya ha sido relacionada con la aparición de cáncer de piel. ¿Por qué es que decimos que esto es una mutación? Este es el efecto de una mutación. El cáncer se origina porque la célula pierde el control sobre su reproducción. ¿Recuerdan cuando vimos ciclo celular? Bueno, la célula se divide solamente cuando recibe ciertas señales del medio para hacerlo. Sin embargo, cuando hay una mutación, la célula puede perder esa capacidad y entonces se reproduce sin medida y sin control, lo que puede ocasionar, por ejemplo, la aparición de tumores. Los tumores no son más que células que han crecido sin control y entonces forman una masa que podemos llamarlo como tumores malignos o benignos. Bueno, entonces los rayos ultravioleta del sol, decíamos, pueden ocasionar mutaciones dado que son absorbidos en la piel, en las capas de la dermis y la epidermis. Ahora, dependiendo de qué tanto afecten al material genético, a las mutaciones también las podemos clasificar en 3 tipos: génicas o puntuales, cromosómicas y genómicas. ¿Cuáles son las génicas o puntuales? Bueno, se les llama también verdaderas mutaciones y consisten en que se produce un cambio en la estructura del DNA, a pesar de todos los sistemas destinados a prevenir y corregir estos posibles errores. Les decía yo que a cada momento nuestras células están produciendo mutaciones, sin embargo, gran parte de esas mutaciones se corrigen por el sistema que ya está dado de la replicación del DNA y donde participa también el RNA, cuando se codifica propiamente ya una proteína. Sin embargo, este tipo de mutaciones consisten en lo siguiente. Recuerden que este es estos son las bases, que componen a la cadena de DNA. Entonces tenemos, por ejemplo, la citosina, a la adenina, la guanina, la timina, que por ahí vimos el ciclo pasado, el semestre pasado, y estas constituyen una cadena. Cada triplete, es decir, cada conjunto de 3 de estas, producen un aminoácido, y los aminoácidos en su conjunto forman las proteínas. Entonces, por ejemplo, aquí, si tenemos guanina, si ustedes ven aquí la secuencia, tenemos aquí tenemos citosina, después tenemos guanina y después tenemos timina. Sin embargo, si hay un cambio aquí, por ejemplo, en el que la timina, en lugar de sintetizarse, de agregarse a la cadena, la guanina, se agregue la timina, esto produce un error. Y entonces la estructura del DNA está cambiando, dado que, por ejemplo, si en este triplete codificaba para un aminoácido en específico, al haber un cambio, solo un cambio en este tipo de molécula, entonces ese aminoácido ya no se va a sintetizar y puede ocasionar precisamente que ya no se sintetice una proteína que se requiere para alguna función específica. Ok, bueno, esto ya se los mencioné. Y dice aquí, esto es muy importante porque normalmente vemos a las mutaciones como perjudiciales, sin embargo,
también pueden provocar que mejore un gen y que se formen estructuras más eficaces. Esto contribuye entonces a la evolución de las especies, como ya lo hemos mencionado anteriormente, ya que los individuos que porten la mutación pueden poseer ventajas adaptativas sobre sus congéneres. Bueno, el siguiente tipo de mutación que vamos a ver son las cromosómicas. En estas vamos a hablar de diferentes tipos igualmente, como una subdivisión. Y empezamos por las de tipo de lesión. Estas implican la pérdida de un trozo de cromosoma. Entonces, los efectos que se producen en el fenotipo están en función, claro, de los genes que se pierden. Recuerden que los genes codifican para las proteínas y las proteínas, a su vez, nosotros las podemos ver en alguna característica fenotípica, por ejemplo, en el color de la piel, en el color de los ojos. Entonces, estas lesiones o pérdidas como tal de material genético pueden ser perjudiciales en las especies diploides. Sin embargo, son poco importantes en la evolución. Y lo podemos ver aquí en el esquema. Este es un cromosoma y entonces tenemos a las bases aquí representadas por letras A, B, C, D, G. Y lo normal es que estuviera aquí E y F. Sin embargo, en el caso de esta hay un corte y entonces se pierde esta parte en el cromosoma completo. Bueno, en el caso de la duplicación, como su nombre lo dice, hay un trozo del cromosoma que se repite. Como por ejemplo aquí, lo normal es que aquí siguiera D, E, F, G y H. Sin embargo, eso se duplica y entonces tenemos doble cantidad de todo este material genético. La inversión. Como su nombre lo dice igualmente, un segmento del cromosoma cambia su orientación. Aquí lo tenemos con el ejemplo. Esta sería la secuencia normal. Sin embargo, por causa de una mutación puede cambiarse de esta manera. Cambia la secuencia. Después tenemos lo que sería una inserción y esta consiste en la inserción de un segmento de ADN en un lugar diferente. Y lo pueden ver aquí. Este sería el cromosoma normal. Y si lo tuviéramos en este caso como una inserción, podría ser, por ejemplo, que el G, lo que es que aquí en esta imagen no se alcanzó a apreciar, pero por ejemplo G puede pasar de este lado, en lugar de estar en su posición normal, pues entre C y D. O puede ser que nuestro cromosoma normal era este y se está agregando un segmento que no correspondía a este cromosoma. La translocación es cuando una porción de un cromosoma se transfiere a otro cromosoma. Entonces, por ejemplo, tenemos estos dos cromosomas y tenemos aquí la secuencia correcta. Estos serían la secuencia correcta. Sin embargo, al haber este tipo de mutación, cambian toda esta sección, la intercambian. Bueno, otro tipo de mutaciones serían las genómicas. Estas afectan a la dotación cromosómica de un individuo porque se presenta un número distinto de cromosomas al que presenta normalmente la especie. Recuerden que nosotros tenemos 46 cromosomas. Ahorita vamos a ver algunos ejemplos.
A este tipo generalmente de mutación más propiamente lo clasifican como aberración, dado que puede ser resultado de una separación anormal de los cromosomas durante la meiosis. Y entonces, en lugar de ser individuos diploides, que serían 2N, pueden ser triploides, como 3N o tetraploides 4N. Entonces, tenemos a la euploidia eh, que es la alteración del número de cromosomas que afecta a juegos completos. Recuerden que los cromosomas son paquetes de ADN que están en el núcleo y tienen la mitad proceden del padre y la mitad de la madre. Entonces, por ejemplo, si estuviéramos hablando en el caso del hombre para un individuo 3N, entonces estaríamos hablando de que tendría ¿cuántos cromosomas? Sería 23 más 23 más 23. Entonces serían 46, serían 66, serían 66, perdón, 69 cromosomas. Eso sería un individuo triploide. Bueno, otra anomalía es la aneuploidia y este afecta a uno o varios cromosomas. Pero no a todo el genoma y se origina por la no disyunción de una o varias parejas de cromosomas homólogos durante la meiosis. Entonces, lo que puede haber es un individuo con un cromosoma triplicado. Recuerden que nosotros somos, somos 2N porque tenemos 46 cromosomas, es decir, 23 pares, todos están en par. Pero si un cromosoma, es decir, en lugar de tener un par, hay 3 cromosomas, entonces se genera una trisomía y esto puede desencadenar enfermedades, como por ejemplo estas. El síndrome de Down presenta un tipo de mutación de trisomía 21, es decir, que en el par 21, el que debía ser par, número 21 de los cromosomas, en lugar de haber 2 cromosomas, hay 3. Por eso es que ellos no tienen, los que presentan este tipo de síndrome, no tienen 46 cromosomas, sino tienen 47. Y es como se manifiesta de la siguiente manera. Puede haber retraso mental, como ustedes saben, ojos oblicuos y crecimiento retardado, entre otros. Otro, por ejemplo, es el síndrome de Edwards y este presenta la trisomía, pero en el número de cromosomas, número de par 18. Y puede desencadenar anomalías en la forma de la cabeza, boca pequeña, mentón hundido y lesiones cardíacas. Y otra más es la de el síndrome de Pato, que tiene una trisomía en el par 13 o en el 15 y se manifiesta por labio leporino, lesiones cardíacas y polidactilia. La polidactilia es cuando tienen, por ejemplo, 6 dedos en lugar de 5. Bueno, ya por último vamos a hablar de lo que son los factores de evolución. Ya hace rato les comentaba este concepto de evolución y son todos los procesos, no solo es uno, son diferentes procesos en los que las poblaciones cambian sus características genéticas a lo largo del tiempo. Entonces llamamos posagénica, vamos a hablar de este término, de una población al conjunto de genes que se encuentran presentes en la misma. Entonces posagénica es el conjunto de genes presentes en una población y está formado por todos los alelos de los genes, es decir, las variantes que presentan los individuos que constituyen dicha población. Bueno, ¿qué pasa con la adaptación
Bueno, esta sería la capacidad total de un organismo de sobrevivir y reproducirse. Adaptación se los defino porque igualmente lo abordamos anteriormente. Recuerden que esto tiene que ver con la selección natural. El proceso de adaptación a un ambiente, específicamente ambientes que cambian a través de las generaciones, pueden dar lugar a nuevas especies. Entonces, la deriva génica es la transmisión de genes y alelos de una generación a la siguiente. Y es un proceso probabilístico, es decir, que disminuye la posa génica, lo que les comentaba, disminuye el conjunto de genes que están presentes en una población. El flujo génico se refiere a que dos poblaciones de una misma especie regularmente difieren en las frecuencias de sus posas génicas. Entonces, cuando hay migración entre estas dos poblaciones, hay un flujo génico, porque los individuos que migran, pues al entrar en una nueva población, pues se reproducen ya no entre la misma población, sino ya son dos poblaciones diferentes. Al haber este flujo génico, entonces se modifican la frecuencia de ambas posas génicas, tanto llamamos posa génica, recuerden, al conjunto de genes de una población. Entonces, a la población a la que migra se tendría otra posa génica, y entonces esto hace que la diversidad genética de la población aumente por la inmigración, pero disminuya por la inmigración. Es decir, a una población, si llegan nuevos individuos, sería inmigración, y entonces aumenta la diversidad genética porque se mezclan individuos de diferentes poblaciones, pero sí disminuye si hay emigración, es decir, si salen individuos a otra población, dado que los que se van a reproducir ya son menos, entonces habría menor diversidad genética. Ya hablamos por ahí de selección natural. Estos ya solamente son conceptos que son importantes aquí en el tema de mutación y que ya mencionamos anteriormente. Entonces, la selección natural permite a las poblaciones adaptarse a los cambios que haya en los ambientes y, como les comentaba, gracias a ello se pueden originar nuevas especies. Y pues la propuso Darwin. Bueno, ya terminamos con la clase, ya solamente les recuerdo el mapa que hay que resolver, por favor. Las palabras con las que tienen que colocar en el lugar correcto serían estas que les listé en la izquierda. Lo resuelven, por favor, en su cuaderno y me envían su evidencia. Y sería todo por el día de hoy. Que tengan muy buen día. Hasta luego.